todos sabéis, la protección contra incendios es un ámbito técnico que se rige por criterios objetivos, análisis de riesgo, cálculos de diseño, cumplimiento normativo y verificación independiente. Sin embargo, a veces la confluencia de ciertos incentivos pueden terminar erosionando la eficacia del sistema. Hoy analizaremos en el Contafuegos una patología silenciosa, pero con efectos corrosivos, que erosiona la credibilidad del sector de la seguridad contra incendios, cuya razón de ser es la de proteger a las personas, proteger patrimonios y garantizar la continuidad de negocios. En numerosos edificios e industrias sigue dándose que el mismo que va a instalar el sistema es quien lo diseña y lo dimensiona. Cuando quien diseña, suministra e instala un sistema de protección contra incendios es la misma compañía, surge una situación de conflicto de intereses de la que quien seguro gana es el instalador. La compañía cliente final, los usuarios, la aseguradora, todo eso está por ver. Formalmente se justifican diciendo que tienen un departamento de ingeniería y que hacen una aplicación estricta de la normativa vigente. Nos limitamos a cumplir la norma. Y entonces convierten en tope los mínimos normativos, porque diseñar al mínimo normativo reduce los costes y les facilita la adjudicación. La aplicación de la norma se convierte, por tanto, en la coartada técnica para optimizar márgenes y no necesariamente para optimizar la seguridad contra incendios. Este conflicto ético, además de técnico, supone además la vulneración de algunas leyes y reglamentos del sector contra incendios, el incumplimiento reglamentario del Código Técnico de la Edificación, del Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales y del RIPCI, que requieren un proyecto redactado por un técnico competente sin conflicto de intereses y sea un proyecto ajustado a los condicionantes específicos del riesgo, configuración, carga de fuego, etcétera, etcétera. Además, esa actuación bajo situación de conflicto de intereses supone una infracción administrativa recogida dentro del ámbito de la Ley de Industria. Hay una vulneración de la Ley de Ordenación de la Edificación, donde se establece el régimen de agentes o figuras independientes que tienen que intervenir en todo proceso de construcción. Hay un incumplimiento del deber de protección eficaz que establece la Ley de Protección de Prevención de Riesgos Laborales, cuando no se hace un análisis de necesidades, y se hace un análisis o no se hace ese análisis, simplemente es una protección genérica. Por tanto, esta situación de conflicto de intereses es una de esas patologías silenciosas. Sigamos. El promotor o titular del riesgo, cuando hablamos de seguridad contra incendios, suele operar bajo presión presupuestaria. En muchos casos aún percibe la PCI, la protección contra incendios, como un coste regulatorio inevitable, no como una inversión estratégica en resiliencia operativa y continuidad de negocio. Por tanto, si la oferta más económica cumple formalmente con la normativa, el incentivo es, claro, adjudicar al menor precio. Desde esta óptica, cualquier mejora adicional se interpreta como una sobreingeniería o un gasto innecesario. Sin embargo, este ahorro es frecuentemente irreal y realmente lo que hace es que traslada el coste a otras partidas. Por una parte, se incrementa el riesgo de pérdida total o parcial del activo cuando no se cuenta con una protección adecuada. En caso de siniestro, se afrontarán mayores costes de recuperación y un mayor periodo de interrupción de la actividad. Habrá un incremento posiblemente de las
primas de seguros, franquicias y exclusiones en las pólizas. Y un deterioro reputacional y contractual frente a terceros en caso de siniestro. Por lo que cumplir formalmente no garantiza realmente estar protegido. Así pues, no espere a que ocurra un siniestro y descubra que el sistema no estaba dimensionado nada más que para pasar la inspección de la OCA o de la compañía de seguro, no para preservar la continuidad de su negocio. El sector asegurador en general manifiesta una preocupación más fingida que real por la calidad de la protección contra incendios. Bien, es cierto que solicitan proyectos, memorias, certificados y declaraciones de cumplimiento normativo, lo que quieras. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, la evaluación se centra en la existencia de la documentación, no en su idoneidad técnica o su desempeño real. La aseguradora opera con modelos actuariales y estadísticos del riesgo del sector según tipos de actividades. Mientras el riesgo sea asumible por el tipo de actividad y sector en el que opera el cliente y esté correctamente tarificado, desaparece la presión para auditar la instalación. Así pues, se exige el cumplimiento formal para suscribir. Se penaliza económicamente en caso de siniestro, mediante franquicias o limitaciones de coberturas, y rara vez se interviene proactivamente en verificar la calidad de la protección. La consecuencia es un sistema donde el asegurador externaliza la responsabilidad técnica a otros, el instalador, que se ampara en la norma, y el cliente, que prioriza la elección por el coste. Ahí vamos. El trasfondo del conflicto es conceptual. Se ha equiparado cumplimiento normativo con protección adecuada. Esta equivalencia es técnicamente incorrecta. A ver, todas las normativas son generalistas. Evolucionan más lentamente que los riesgos emergentes y no siempre contemplan escenarios complejos o innovaciones recientes. Hoy lo estamos viendo con el caso de las baterías de litio, los vehículos eléctricos. Cuando hablamos de baterías de litio es que ya están en todos los almacenes, en el interior de muchos edificios. Y sabemos que es un tipo de incendio clase L para el cual las tecnologías actuales no son adecuadas. Un enfoque meramente prescriptivo puede resultar insuficiente o incluso ineficaz. Hoy estamos viendo también casos como el de los almacenes frigoríficos, donde el Reglamento de Establecimientos Industriales de forma genérica establece para los almacenes logísticos una filosofía de control de humos que, cuando el tipo de almacén logístico es de frío o de congelados, pues no funciona. Y tenemos ese eterno conflicto de justificar soluciones alternativas, equivalentes, diseños prestacionales, que, bueno, pues de alguna forma manifiestan la carencia o la falta de adecuación de la normativa a las tecnologías actuales. Cuando todos los actores se limitan a verificar checklists, la seguridad se transforma en un ejercicio administrativo, y ese es uno de los problemas actuales en el sector de la seguridad contra incendios, que estamos más preocupados de la parte administrativa que de la parte real de la protección. Algunas medidas estructurales podrían reducir ese desajuste. Una de ellas podría ser la separación entre la figura y la compañía que diseña de la que ejecuta, intervención de ingenierías especializadas en análisis de riesgos como fase inicial para establecer criterios de diseño y de medidas requeridas eficientes,
la posibilidad de hacer evaluaciones técnicas prestacionales, no meramente documentales y prescriptivas. Hay un cierto rechazo a lo prestacional, cuando realmente, bueno, pues puede no solo servir para establecer criterios de diseño alternativos, sino para demostrar la eficacia del sistema propuesto o diseñado, sea o no prescriptivo. Mayor implicación, sería otro punto, mayor implicación técnica del asegurador desde la fase de proyecto hasta la recepción de pruebas de evidencia de funcionamiento y de eficacia de los sistemas puestos en marcha. Y una cultura empresarial en seguridad contra incendios que vincule la seguridad contra incendios con la continuidad del negocio y no solo con el cumplimiento legal. Porque cuando se diseña al mínimo y sin datos reales, el cliente compra al menor coste. La aseguradora supervisa solo formalmente y con todo ello al final el sistema funciona, pero hasta que deja de hacerlo. El incendio no entiende de certificado ni de declaraciones responsables, solo responde a una física y lo detendremos con la suficiencia y eficacia de los sistemas elegidos. Y este contafuegos de hoy lo vamos a terminar con una frase. La independencia y especialización del proyectista no es un lujo, es otra medida de protección que se implementa en el riesgo. Espero que os haya interesado este tema y nos vemos en el siguiente.